¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Saludes Televisión. Marcela, muy buenas tardes. Buenas tardes, contentos de estar nuevamente con el programa, con temas que realmente son de interés. En mi nota respondo preguntas que me hicieron. ¿Cuál es el consumo de la quinoa? ¿Qué es la quinoa? Y los jarabes de alta fructosa, que realmente bastante encubierto en procesos, en alimentos, pero es un hidrato de carbono, una fructosa industrial y que trae aparejados bastantes problemas. La quinoa se ha puesto de moda ahora, ya se conocía de antes. Sí, es milenario, se ha revalorizado en este momento. Les cuento que tiene un aminoácido muy importante que es la lisina, que se asemeja a los aminoácidos esenciales que tienen las carnes. Ajá, y hay muchas maneras, la industria tiene muchas maneras de presentarnos la quinoa. Yo cuento que se llama quinoa expandida, que es como un cereal chiquitito, que se puede utilizar como cereales para el desayuno. Bueno, ya lo vamos a escuchar en tu nota, ¿no? Así realmente es importante. No adelantemos tanto. No adelantamos, pero les cuento. Bueno, vamos a tener también al doctor Gustavo Raballano, que nos va a hablar de artritis y artrosis, temas tan importantes que diferenciar cuáles son estas dos patologías y bueno, y quién no está ajeno a tener alguna de estas patologías en algún momento de la vida, ¿no? Estas herencias que nos dejan los mayores realmente. Y que realmente se padecen. Y también le hicimos una nota a una fonoaudióloga, Marianela Cabral. Han estado en reuniones sobre TEA, o sea, el autismo, y nos da el enfoque desde los pacientes con autismo, desde la fonoaudiología. Perfecto. Nos adelanta cómo estar atentos a esta situación. Completo, muy variado el tema y sobre todo les voy a pedir algo encarecidamente. Hace mucho frío, pero además, por favor, no se estresen, porque todos estos días estamos mirando mucha televisión, mirando muchas noticias y realmente repercute en la salud. Traten de cuando almuerzan o cenen, no tengan la televisión prendida. Apagarla. Traten de no estresarse, seguir con sus vidas, porque realmente todo lo que realmente nos entra a través de las imágenes y de la información no hace más que preocuparnos y estresarnos por demás de cosas que tal vez nosotros no podamos solucionar demasiado. Así que por favor tratemos de tener una vida lo más calmada posible dentro de lo que se puede, ¿verdad? Y evitar las agresiones, que están tomando un nivel bastante elevado. Sí. Así que bueno, vamos al programa. Empezamos con el programa. Buenas noches. De lo que vamos a hablar en esta oportunidad es de artritis y artrosis. Y con respecto a qué es la artritis, lo que podemos decir es que la artritis es una enfermedad inflamatoria articular. Es una inflamación de la articulación. No como la artrosis, que la artrosis es una patología degenerativa, sobre todo una patología degenerativa del cartílago articular. Existen varios tipos de artritis. Puede haber artritis agudas que pueden estar relacionadas a un cuadro infeccioso. Puede haber artritis agudas que estén relacionadas también con una infección de tipo local. O sea, cuando uno habla de un cuadro infeccioso, puede ser un cuadro infeccioso bacteriano o viral que el paciente esté cursando y puede haber una inflamación articular, o puede haber una inflamación e infección de la articulación en las artritis agudas. Pero en general, a lo que uno ve en la reumatología en general, cuando habla de artritis, son las artritis que están relacionadas a problemas inmunológicos. Y en ese tipo de artritis hay algunas ramas. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es una de las artritis más frecuentes, una prevalencia del 1% en la población general. Es una enfermedad inflamatoria con una base genética. Por eso aquellos que tienen un gen que está identificado tienen un poco de más riesgo de tener esa enfermedad. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica que daña las articulaciones, las erosiona, las rompe. Entonces es muy importante tener una consulta precoz al reumatólogo o una derivación precoz en caso que el médico clínico constate la presencia de una patología articular que pueda derivar en una artritis. Se sabe desde hace unos años que si bien hay una base genética, hay algunos factores o algunos actores que
actúan justamente como gatillo de la enfermedad, y entre los que más se han identificado están sobre todo el tabaquismo. El tabaquismo es algo a tener en cuenta en los pacientes que tienen artritis, porque no solo están identificados como a veces gatillos de la enfermedad, sino que en aquellos que tienen ya diagnóstico y tratamiento de la artritis, interactúan con las drogas que uno les da y hacen que estas drogas tengan menos efecto para paliar esta situación. Con respecto a la artritis reumatoidea, también sabemos que hay diferentes líneas de tratamiento. Uno, cuando diagnostica a un paciente con artritis reumatoidea, lo primero que debe hacer es calmar el dolor y la inflamación. Para esto se usan a veces esteroides y antiinflamatorios comunes, pero a largo plazo lo que se debe tratar de hacer es de que la patología ingrese en remisión. Los reumatólogos hablamos de remisión, sobre todo clínica, cuando el paciente no tiene más inflamación y cuando los marcadores humorales, o sea, el laboratorio está mejor y el paciente ya no siente más nada. Ahí hablamos de remisión clínica y remisión humoral. Es el objetivo de todo reumatólogo que la artritis ingrese en remisión. Es el objetivo que uno debe proponerse y que debe proponerle al paciente para que lleguemos a un acuerdo y cuáles van a ser los pasos para alcanzar esta remisión. Esto hoy en día es posible. Antes no era tan posible, no se contaban de tantas herramientas. Hoy en día ya eso es posible. No se habla de curación, sí de remisión clínica, de intentar llegar a esta remisión, que es un estado ideal en el cual el paciente no tiene síntomas, no tiene inflamación y los marcadores humorales, o sea, el laboratorio del paciente está normal. También forma parte de este componente de la remisión la percepción del paciente. O sea, por ejemplo, uno puede tener un paciente en el cual tenga el laboratorio normal, que uno no palpe una inflamación articular, pero que el paciente presente dolor articular. Entonces, todavía no tenemos un paciente en remisión clínica. Y ese debe ser siempre el objetivo, y repito, porque esto es muy importante, hoy en día se puede lograr. ¿Cuáles son esos fármacos para lograr la remisión? Los reumatólogos les llamamos drogas modificadoras de la artritis. De esas drogas modificadoras de la artritis, los clásicos son las drogas modificadoras de la artritis que son fármacos sintéticos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el metotrexato. Pero desde el año 2000 hasta la fecha hay drogas modificadoras de la artritis reumatoidea que también son fármacos biológicos. Esos fármacos biológicos, en un 30% de los casos de los pacientes, deben ser usados porque los pacientes no responden a esos fármacos que inducen la remisión, o fármacos modificadores de la artritis sintéticos. A veces los pacientes no responden. Cuando ese paciente no responde, hay que recurrir a estos fármacos biológicos que son mucho más caros que los fármacos sintéticos. Si bien son más caros, son mucho más eficaces. Y con eso se logra mantener al paciente en remisión clínica, que es el estado clínica de laboratorio y de reporte de pacientes, que es el estado ideal del paciente, que llegue a la remisión clínica y que mantenga esa remisión. La artritis reumatoidea no se cura, se trata, y el objetivo siempre es lograr la remisión, que el paciente esté bien, que el laboratorio esté bien y que el médico al examen físico no encuentre presencia de inflamación articular. En cuanto a otras artritis comunes de encontrar en la práctica diaria, son las espondiloartropatías seronegativas. ¿Qué dice uno cuando habla de espondiloartropatías seronegativas? Es un grupo de enfermedades en las cuales, además de un compromiso periférico articular, uno puede llegar a encontrar un compromiso del esqueleto axial, de la columna. Cuando hay compromiso de la columna inflamatorio,
muchas veces responden a este tipo de artritis que se llaman espondiloartropatías seronegativas. Dentro de este grupo de espondiloartropatías, le voy a hablar de los clásicos porque ahora se han incorporado otros tipos de espondiloartropatías, sobre todo las uveitis anteriores aguda, relacionada con un gen que ahora les voy a comentar, pero clásicamente son la espondilitis anquilosante, que es la más representativa, la artritis psoriásica o artropatía psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y las artritis reactivas. Las artritis reactivas pueden ser reactivas, un cuadro reactivo del paciente a infecciones ginecológicas o infecciones del tracto urinario, sobre todo, o infecciones urológicas en el varón, o también pueden ser debidas a infecciones del tracto digestivo. Como respuesta a esa infección, el organismo desencadena una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria se sostiene porque lo que se sabe actualmente es que el código genético, para que uno más o menos lo entienda, del germen es parecido a la cadena genética que tiene el individuo, que se llama HLA-B27. Estos pacientes que tienen este HLA-B27, muchas veces cuando tienen infecciones por algunos gérmenes, no por todos, pueden desencadenar una respuesta y que ese gen, por así decirlo, lo perpetúe en el tiempo. Entonces se desencadena una respuesta inflamatoria, generalmente asimétrica, no tan simétrica como la artritis reumatoidea, asimétrica y sobre todo de miembros inferiores. Es más frecuente en el varón, al igual que la mayoría de estas espondiloartritis. Otra espondiloartritis, recién hablamos de las reactivas, otra de las espondiloartritis más significativas, más representativas de este grupo, es la espondilitis anquilosante. Esta generalmente afecta el eje axial. Son pacientes en los cuales hay una lumbalgia muy importante, sobre todo lumbalgia en la cama, que se llama lumbalgia inflamatoria. Es una lumbalgia que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, por eso digo que se presenta en la cama. También puede acompañarse de artritis periférica, pero la mayoría tiene compromiso axial, o sea, hay dolor lumbar inflamatorio. Otro tipo de espondiloartritis que podemos presentar están las artritis que se relacionan a enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En estas patologías se pueden presentar artritis que se relacionan justamente con las patologías de base y se llaman así, enfermedad articular asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerosa. Y una variante más frecuente que nosotros vemos con más frecuencia y con cada vez más frecuencia es la artritis psoriásica. Son pacientes que tienen psoriasis y que desarrollan artritis. Esta tiene una característica especial porque no solamente hay artritis, sino que uno habla de enfermedad articular relacionada a la artritis, perdón, a la psoriasis, en la cual puede haber no solamente artritis, sino también entesitis, o sea, cuando el tendón se inserta en el hueso, ahí se inflama, puede haber enfermedad periunguial, puede haber enfermedad digital que se llama dactilitis, puede haber tendinitis o tenosinovitis, o sea, una variante de presentación muy rica relacionada a la psoriasis. Ahora, ¿todos los pacientes con psoriasis van a tener artritis psoriásica? No, se estima que entre un 30 y un 40%. Y la otra pregunta, ¿todos los pacientes que vienen tienen psoriasis en piel? ¿Los pacientes que vienen con artritis psoriásica ya tienen psoriasis en piel? Tampoco. Se ha visto que hay un 10% de pacientes que presentan artritis psoriásica,
pero todavía no tienen manifestaciones en piel. Eso se puede dar, que aparezca primero la manifestación articular, o sea, la inflamación, y luego que se presente la enfermedad en piel. Y también hay que tener en cuenta que hay un tipo de psoriasis que se llama psoriasis invertida, en el cual el paciente a veces no se entera que tiene psoriasis. Eso me ha pasado. Hay inflamación articular, generalmente la inflamación articular es un cuadro de oligoartritis, o sea, menos de 4 articulaciones inflamadas, generalmente de miembros inferiores, asimétrica, o sea, por ejemplo, el dedo de un pie y otro dedo de otro pie y una sola rodilla, o una articulación de la mano, pero el paciente no sabe que tiene psoriasis y bueno, de acuerdo al hallazgo que ve el reumatólogo, hay que ir a buscar la psoriasis en sitios que el paciente no sabe que tiene psoriasis. Y esos son el pliegue glúteo, en el pliegue glúteo o en el pliegue intraglúteo, son hallazgos que son sitios anatómicos donde uno tiene que ir a buscar la psoriasis. Detrás del pabellón auricular también se puede presentar psoriasis y el paciente no saber que tiene psoriasis. Y también en el conducto auditivo externo. Otro sitio donde buscar psoriasis es en el cuero cabelludo. A veces el paciente piensa que tiene caspa y cuando lo va a revisar, en realidad lo que tiene son escamas de la psoriasis, y eso no es infrecuente de ver. Los nuevos tratamientos son los mismos que le dije para la artritis reumatoidea y se agregan otros fármacos biológicos dirigidos a otras proteínas inflamatorias, que no quiero ahondar porque presta confusión, pero hay fármacos para tratar la artritis psoriásica y hay cada vez más, gracias a Dios, y tenemos cada vez más herramientas para darle solución a los pacientes que tienen estos problemas, que ya les digo, son problemas inmunológicos con una base genética, donde muchas veces el estrés también actúa como desencadenante, el tabaco también, las infecciones, y sobre todo en la artritis psoriásica los traumatismos. Con respecto a la artrosis, es una patología totalmente diferente, no es una patología inflamatoria, es una patología en la cual hay un desgaste de la articulación, y acá lo más importante, más allá del tratamiento, es el cuidado del paciente. Tratar primero que uno no llegue a una artrosis, o ante un primer síntoma, consultar al médico, consultar a su médico clínico y consultar al médico reumatólogo. Es muy importante evitar el estrés articular. Por ejemplo, si un paciente tiene artrosis en miembros inferiores, lo más importante es el descenso de peso. Es importante tener una buena actividad física en la artrosis. Si uno tiene artrosis de rodilla, si bien la caminata o la actividad física, por ejemplo, corriendo, trotando, eso genera impacto y es contraproducente, el paciente igual debe tener actividad física para generar músculo y que eso lleve a tener mejor calidad de vida con menos dolor. Por ejemplo, nosotros lo que le recomendamos al paciente que tiene artrosis de rodilla es hacer actividad física, tanto sea natación o bicicleta, para lograr una buena masa muscular, y la masa muscular a nivel articular calma el dolor. Es importante también, ya le digo, controlar el peso, y en articulaciones de miembros superiores o articulaciones de manos, el uso. Muchas veces nosotros tenemos amas de casa que hacen mucho uso de la mano, ya sea lavando ropa a mano, retorciendo, cerrando las canillas con excesiva fuerza, y las recomendaciones que uno debe dar es tratar de no usar tanto la mano, de no lavar a mano teniendo el lavarropa. Pasa muchas veces que los pacientes tienen lavarropa en su casa, pero o los pacientes lavan a mano. Nosotros tratamos de aconsejarles justamente eso, que se llaman cuidados higiénico-dietéticos. El paciente no debe tratar de lesionar más la articulación que ya tiene lesionada.
¿Hay fármacos para la artrosis? Sí, hay antiartrósicos que se pueden usar. Tarda en hacer efecto, tardan más o menos entre 1 y 2 meses en hacer efecto, y el paciente cuando los empieza a utilizar mejoran el dolor, y además le podemos dar analgésicos como el paracetamol. Salvo algunos episodios, no es aconsejable usar antiinflamatorios en la artritis porque no es una enfermedad inflamatoria. También existen unos fármacos inyectables que son sobre todo para articulaciones grandes, sobre todo la rodilla, que se llama ácido hialurónico. El ácido hialurónico se pone en inyecciones, 1 por semana, los de 20 miligramos son 5 semanas y los de 40 miligramos son 2 a 3 semanas, depende cómo responde el paciente. Y también son útiles para la artrosis y tienen un efecto más rápido, porque ya la segunda semana el paciente puede llegar a estar sin dolor. La recomendación última es que ante un dolor articular siempre consulte a su médico clínico, y la mejor prevención es una consulta precoz. Un tratamiento precoz y eficaz es lo mejor para solucionar una artritis, para poder frenar una artritis, porque recuerde que las artritis sobre todo son artritis que avanzan, son artritis que pueden dar mucha discapacidad al paciente, son artritis que erosionan la articulación, causan deformidad y llevan a una calidad de vida que es muy mala. Y por último, otro consejo también, cuando usted tiene una artritis y tiene diagnóstico de artritis, consulte a su médico clínico y si detecta artritis, una derivación temprana al reumatólogo. Y recuerde que la artritis también es un factor de riesgo cardiovascular. Cuanto antes controlamos la artritis, usted mejor se va a beneficiar y va a disminuir tanto las morbilidades, como decimos los médicos, que son las complicaciones articulares de la artritis, pero también vamos a disminuir la mortalidad, porque el paciente con artritis sabemos hoy en día que se mueren antes por no controlar la enfermedad. Muchas gracias. Bien, seguimos en Salud 10 con la visita de Marianela Cabral, que es fonoaudióloga, a quien agradecemos mucho que estés con nosotros. Y el tema que nos concierne hoy es el autismo. Desde la visión de la fonoaudióloga ha participado de un grupo de charlas que nos va a contar ahora Marianela sobre esta patología que hoy pareciera que está como más vista o más visibilizada. Creo que se habla más de autismo hoy, ¿no es cierto, Marianela? Bien, bueno, primero, gracias por la invitación. Sí, por suerte se está hablando mucho más del autismo. Bueno, como vos bien dijiste, estuve participando en una charla que organizó un grupo de padres. Está bueno que los papás empiecen a unir y a hablar del autismo. Este grupo, no sé si todos lo conocen, pero se llama Otros Mundos, Unidos en el Autismo y la Neurodiversidad. Cuando hablamos de autismo, sí hablamos de una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Se habla de condición del espectro autista y se habla de espectro porque los síntomas que aparecen en general varían mucho de un niño a otro. Lo que estuvimos hablando puntualmente en la charla fue de las alertas tempranas, es decir, aquellos signos que tendrían que empezar a llamar la atención a cierta edad y que en general aparecen a una edad muy temprana. Te diría, antes de los 2 años pueden aparecer algunas cosas como por ejemplo que el niño no tenga un contacto visual, que el niño no responda al nombre y en general lo que sucede o que llegan muchos papás a la consulta es, bueno, vamos a hacer un control de la audición porque sospechan que por ahí el niño no escucha bien o también se da como una derivación desde el jardín muchas veces. Por esta falta de atención o no responder a las consignas. Exactamente, pero puntualmente al no responder al nombre, por ahí llaman al niño y el niño no responde, pero por ahí se golpea una puerta o hay un sonido intenso y ahí sí se da vuelta. Entonces esto es una señal de que ese niño sí está escuchando, a veces se lo llama sordera central o paradójica, porque el niño a lo que no presta atención específicamente es al estímulo del lenguaje. Entonces por eso sucede que por ahí
en general una de las alertas que más se ve es que no responde al nombre. Bien. Como vos dijiste, quizás a veces el jardín o el maternal alerta a los papás, porque hoy esto está, como decía, más visibilizado y quizás estamos todos más atentos a estas conductas. ¿Qué hace este papá que de la escuela, del jardín, lo envían con esta conducta? Bien. ¿Dónde va? Obviamente que va al pediatra, pero sí. si vamos a tratar multidisciplinariamente, a acompañar a estos papás y a este niño, ¿quiénes intervienen en esta Mira, es escuela importante, claro, de control? Es importante el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Hacer un diagnóstico temprano y es importante el diagnóstico sobre todo para saber qué es lo que sucede. Después el niño será más allá del diagnóstico, será lo que pueda ir logrando. Para mí es fundamental el acompañamiento de un neurólogo o una neuróloga infantil, ¿sí? En general ellos tienen una visión que orienta muy bien a los papás y a partir de ahí se empiezan a dar las diferentes terapias que van a depender del perfil que tenga ese niño. Un niño podrá necesitar tal vez solo una fonoaudióloga o podrá necesitar una terapista ocupacional. Hay muchos niños que a través del ritmo van generando muchos patrones comunicativos, entonces tal vez funcionan mucho mejor con un musicoterapeuta. Claro, no son todos iguales. No se exactamente, todos cada iguales. uno va a tener un perfil distinto. Sí es importante que cada profesional que aborde un niño esté en comunicación. Es importante tal vez trabajar en equipo, si es un mismo espacio donde hay distintos profesionales es ideal, si no, bueno, en el caso de que eso no suceda, sí tratar de que haya una buena comunicación entre el pediatra, el neurólogo, la fonoaudióloga, el terapista ocupacional, la estimuladora temprana, una psicóloga también, ¿sí? La psicóloga acá es muy importante tanto para el niño como para la orientación de los papás, ¿sí? Exacto. Porque por ahí el papá se puede encontrar perdido, decir, bueno, no sé qué hacer con mi hijo, me esperaba que se dieran determinadas cosas y no se dan, entonces también es importante cómo abordar eso y acompañar a los papás. Y desde la fonoaudióloga, ¿cuál sería la terapia que vos, cómo intervenís con este niño que por ahí seguramente tienen periodos cortos de atención o uno tiene que integrarse de una manera diferente a cualquier otra terapia fonoaudiológica, ¿verdad? Bien, sí. Hay distintas ramas o distintos tipos de terapias que se pueden abordar. Lo que vamos a abordar primero es la comunicación, más allá del lenguaje, ¿sí? Es importante primero que el niño empiece a comunicarse, que el niño empiece a llegar y poder saludarme, que llegue o tenga un contacto visual. En general, cuanto antes se interviene, mejor va a ser el desarrollo de ese niño, porque si nosotros intervenimos en los primeros 5 años, ¿sí? La neuroplasticidad tiene otro funcionamiento en los niños, es decir, esta capacidad de aprendizaje, entonces va a funcionar mucho mejor. Lo que vamos a abordar es la comunicación, sobre todo la atención y la acción conjunta, es decir, que el nene pueda mantener un juego, ¿sí? Una actividad compartida con un otro, que en este caso voy a ser yo, también pueden ser los papás, ¿sí? Porque muchos de los chicos no hablan todavía. Exactamente. O tienen palabras. Sí, no, frases, no aparece mucho el gesto, por ahí no aparece el señalamiento, entonces uno primero va a ir por ese lado, dependiendo del perfil del niño, va a generar primero patrones comunicativos, miradas, señalamiento, sonrisas, todo esto que también nos habla de que el niño empieza a registrar al otro y a comunicarse o a entender que estamos armando una torre con bloques. A veces se interviene solo con el niño un tiempo y después se puede ir incluyendo a los papás o desde el inicio, depende de los papás. Sí. Creo que es importante, para mí por lo menos, que los papás participen de las terapias, porque aprendemos todos, o sea, aprende uno del niño y también los papás van aprendiendo de cómo comunicarse con ese niño que tal vez no se da como ellos esperaban o no se da como se dio con algún otro hijo o como ellos ven que sucede en general. Entonces hay como que aprender a comunicarse de otra manera, en este caso de la manera que tiene el niño, que en general para mí siempre es a partir de la motivación de ellos. ¿Sí? Por ahí presentarle 2 opciones, 2 materiales, ver qué es lo que le gusta. Puede pasar que yo un día piense para un determinado niño, bueno, hoy voy a ver si esto le gusta. Eco en esa, y tal vez, actividad. Exactamente, por ahí no hay un feedback, no hay recepción, bueno, buscamos otra opción hasta lograr que ese niño sí pueda motivarse o engancharse con lo que uno le está dando y a partir de ahí buscar la manera de comunicarse. Y esto aprenden también los papás, porque yo digo, a veces los terapeutas
son 15 minutos, 20 minutos y una vez a la semana, Sí. entonces con cada uno. Uno aprende como papá para poder colaborar en el juego, en el almuerzo, en la cena, en el baño, Exacto. en las actividades cotidianas, aprender estas cuestiones de poder ayudar a comunicarse. Sí, exactamente. Por eso es tan importante que ellos puedan participar de las sesiones, porque por ahí yo les puedo contar, no, mira, hoy logró esto, y los papás después van a la casa y no lo pueden lograr, entonces por eso es importante enseñarles y que participen de la sesión para ver cómo vamos logrando esto, qué es lo que a ese niño le gusta y puedan participar. Pero sí, claro que pueden aprender y de hecho es fundamental que suceda en la terapia de fonoaudiología como puede ser en alguna otra terapia. En otras terapias. ¿Sí? ¿Hay apoyo en las instituciones escolares? Mira, ¿Los chicos se integran, o sea, pasan a estar con chicos integrados, con una maestra? Sí, debería suceder que los niños con autismo estén incluidos en la escolaridad sí. como cualquier otro niño. Algunos necesitarán de un acompañante o de una maestra integradora, Claro. dependiendo del ciclo lectivo en el que estén, pero sí pueden hacerlo como cualquier otro niño. ¿Sí? La inclusión es necesaria para ver, obviamente depende de las necesidades que tenga, se tratará de adaptar lo que ese niño necesite para poder estar y compartir con pares. Sí, que es fundamental. Si yo lo aíslo al niño va a ser más difícil que pueda... Generalmente, ¿cuál es la actitud con los padres de los chicos? ¿Están bien integrados en las escuelas? Mira, ¿Juegan, participan? Porque a veces sucede que hay uno con el grupo de amigos de los hijos descubre actitudes que se suscitan con pares y no solos en la casa. Por ahí o padres que están muy ocupados, sino en el juego. ¿Se integran con otros chicos? No digo el de 2 años que tiene un juego más independiente por ahí, pero ¿se integran cuando no se han detectado muy temprano? ¿O una idea es un nene que siempre está solo? en general, si no hay una intervención temprana, lo que por ahí se va a observar, sí, sobre todo en el jardín, es que ese niño en general se aísla un poquito, juega solo o no puede mantener un ida y vuelta, ya sea con un compañero o con la maestra. En general eso se ve, es algo que se puede observar como un signo también de alerta y de prestar atención qué sucede con ese niño. En general el juego va a ser más precario a lo que debería suceder dependiendo de la edad que tenga. Por ahí no va a agarrar una tacita y va a ser que está cocinando o que toma el agua. No va a aparecer un simbolismo en el juego, sino que tal vez lo que vamos a ver es que el niño apila todos los juegos, los ordena, se los tira encima. En general va a depender del perfil de cada niño, por eso hablamos de un espectro, ¿sí? Esto es importante. Puede haber un niño que tenga muchas dificultades en el lenguaje, pero tenga un juego un poco o más acorde a la edad. Habrá un niño que tal vez sí hable, sí diga palabras, sí forme palabras o frases de 2 palabras, pero a nivel social o a nivel conductual aparezcan dificultades. Sí. Va a ser muy variable. Una vez que ya esté integrado a los años escolares, ya dejamos ¿tienen habitualmente alguna dificultad para la lectoescritura o se adapta? Si bien depende, insisto, esto lo que resaltas también, depende de cada chico, pero habitualmente mantienen la currícula igual que el resto de los chicos, aunque sea con integración, porque está totalmente aceptado de que hay un montón de chicos que tienen Sí, pueden mantenerla, pueden adquirir la lectoescritura, siempre con un acompañamiento, seguramente, pero sí se puede, sí, claro. No es que tienen, porque a veces yo creo que esto puede haber alguna otra cosa asociada, ahí bueno, ya hablaríamos de distintos grados de este autismo, pero los chicos pueden hacer una vida y hacen una vida completamente normal, y creo que además esto de la integración de los padres o el reconocimiento de estas patologías hace que los chicos estén integrados al mundo deportivo, a lo escolar, en invitar chicos. Creo que hoy hay una visibilidad de patologías que antes se intentaban como tapar. O sea, vos sos muy joven, pero antes no eran habitual el reconocimiento de determinadas patologías en grupos familiares. Y hoy eso ha ayudado un montón a que los chicos estén totalmente integrados y manejados con el resto de la sociedad. Exacto, sí. Y no aislados. Exacto, se naturaliza más. También para esto es importante, y vuelvo a recalcarlo, la atención temprana, ¿sí? Porque un niño, cuanto más chiquito se le empiece a enseñar, mejor va a ser su desarrollo, mejor va a ser su calidad de vida, tanto para él como para la familia.
¿sí? Porque van a poder ir generando aprendizajes de a poco y el desarrollo va a ser mucho mejor. Claro, sí, ¿sí? sí. Los papás lo van a poder aceptar mucho mejor porque no es fácil aceptar, uno tiene como todo el deseo de tener su hijo y después ve que hay cosas que no se empiezan a dar como uno espera, pero... Sí, bajar la sí ansiedad de lo que uno exacto, pretende o pero sí espera de estar los hijos. tranquilos de que sí se pueden lograr un montón de cosas Seguro. y para eso es fundamental la atención temprana. Es importante. O sea, hoy los chicos están escolarizados, van al maternal desde muy chiquitos y los docentes están muy capacitados porque participan muchos docentes de estas actividades, Sí. entonces están con el ojo muy atento, aunque sea solo por comparar, no por comparar para mal, sino comparar para bien, es decir, todos juegan y uno no, a ver qué pasó o qué pasa y darle la alerta a los papás. Muchísimas gracias, Marianela, por estar con nosotros. Seguramente este tema seguirá y trataremos de invitar a todo el grupo de los papás o aquellos que nos puedan servir Sí. como ejemplo para otros papás en mostrar algo que quizás no nos estamos dando cuenta como papá y tenemos un hijo que podríamos ayudarlo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Salud 10. Bien, programa de hoy vamos a responder dos temas que me preguntaron. Uno, quinoa. Es un cereal que aporta uno de los aminoácidos muy importantes, que es la lisina, que no todos los cereales los aportan. Lo podemos asemejar a los aminoácidos que aportan las proteínas de origen animal. La quinoa es como que tenemos que empezar a revalorizarla, no es habitual, se vende de diferentes maneras. Expandida, que ya tiene una precocción y es como si fuera un cereal chiquitito, da mucho crunchy al poner a las mezclas o por ejemplo a comer con yogur. Es un excelente alimento que se podría incorporar inclusive para los chicos. ¿Qué precauciones debemos tener para la cocción? Tienen saponinas, estos serían unos jabones naturales que tiene la quinoa, que hay que hacerle un extremo lavado para evitar consumirlos. Se habla de 6-7 veces cambiar el agua. Cuando el agua deja de tener esa espuma que libera cuando lo estoy lavando, ya está solucionado, después se hierve como un arroz. Lo puedo saborizar porque en sí no tiene un sabor predominante, o sea que lo podríamos usar para croquetas, para preparaciones como un arroz, para algún risotto, risotto hecho con quinoa, ¿no? Risotto de arroz, pero el buen lavado es fundamental. Lo tenemos en cuenta para la incorporación. Prueben esto, tengan en cuenta esta quinoa expandida que realmente aporta mucho volumen, poco valor calórico y este crunchy especial que hacen los cereales y se pueden incorporar en cualquier preparación. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta es el jarabe de maíz de alta fructosa. Este JMAF que aparece en muchos de los rótulos es una fructosa de origen industrial, está incorporada a la gran cantidad de productos, bebidas con alcohol o sin alcohol, a galletitas, a golosinas, a mermeladas, a panes. La industria lo utiliza mucho porque tiene un valor más económico y da un poder glucoformador, un poder dulce mayor que cualquier otro tipo de azúcar, por eso lo utilizan, pero realmente es un azúcar bastante encubierto, no sería tan natural. Si buscamos en la naturaleza una fructosa sería la miel, pero bueno, la miel tiene otros poderes, es un alimento mucho más nutritivo que utilizar este jarabe de alta fructosa. Tengamos en cuenta que muchos de los productos saludables supuestamente, donde se habla de que se le agregaron valores más funcionales, se disminuye el azúcar, a veces ponen este jarabe de alta fructosa y de pronto se cambia mucho la visión y sigue teniendo mucha cantidad de un azúcar. Puede provocar distensión, puede provocar diarreas, como muchas veces de estos productos industriales, y por supuesto colabora o favorece a los cuadros de obesidad, de diabetes. ¿Por qué? Porque tiene esta tendencia a que el alimento se hace más apetecible, entonces se come mayor cantidad y principalmente están los alimentos que tienen mezcla de no solo el jarabe de alta fructosa, sino que también tiene grasas. Y de esta manera lo hace un alimento muy apetecible que hace que comamos mucho más volumen y de esta manera estamos consumiendo en forma encubierta algún alimento que pareciera mucho más natural, pero lo que estamos aportando es una gran cantidad de un azúcar que tiene aporte calórico y de pronto también es industrial.
Seguimos en Salud 10. Bueno, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que les haya gustado todas las notas que hicimos y que fueron muy variadas, desde la quinoa que Marcela presentó, El jarabe de alta fructosa, autismo desde la visión de una fonoaudióloga y la artrosis y las artritis que repercuten en muchas partes del cuerpo y a diferentes edades, ¿eh? Así que a cuidarse. a cuidarse. Y a cuidarse del frío. Seguimos cuidándonos. En 7 días nos volvemos a ver. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.